Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Moisés Sánchez, te saludo desde Honduras, estoy sirviendo en el Ministerio de Palabra de Vida, aquí a las iglesias locales que hacen discípulos. Estamos el día de hoy ahí en la Hora Silenciosa y me gustaría comenzar hoy con una historia. Cuentan que en el África había una comunidad que cuando tenían que juzgar a una persona por sus pecados o por sus faltas a la comunidad, eran tomados, amarrados y lanzados delante del juez. Este juez decidía si él debía vivir o no. Este juez era el cocodrilo que estaba en el lago y él era definitivamente lo que definía su justicia era si tenía hambre o no. El día de hoy vamos a estar estudiando en la palabra de Dios, en nuestra hora silenciosa, en el libro de 2 Samuel 24 y vamos a hablar de cómo Dios juzga a su pueblo y a su siervo. Leamos el pasaje para el día de hoy. Dice 2 Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Como hemos estado viendo en la hora silenciosa en estos días, y leíamos ayer justamente cómo David peca al censar al pueblo. Ahora, no vamos a volver al día de ayer porque ayer aprendimos esto, pero la lección de la hora silenciosa de hoy creo que podemos definir que son lecciones sobre el arrepentimiento. Y de eso me gustaría hablarte el día de hoy. La primera lección que aprendemos sobre el arrepentimiento es que el verdadero arrepentimiento se enfoca en el hecho de haber deshonrado a Dios y no en las consecuencias de su pecado. Si tú lees lo que dice el versículo 10, vas a encontrar que David en 3 ocasiones reconoce que él ha pecado, pero lo que nos llama la atención del pasaje justamente es que lo hace antes de haber sido señalado por Dios su pecado. Cuando leemos el pecado de Betsabé, que lo veíamos justo hace unas semanas ahí en la hora silenciosa, aprendíamos de que Dios realmente tuvo que tocar el corazón de David para que David reconociera su falta. En este momento no fue así. David reconoce su pecado automáticamente en el momento que se da cuenta de lo que ha hecho. Ahora, fíjate que tuvo tiempo para arrepentirse antes. En el pasaje que leíamos el día de ayer, veíamos que fueron aproximadamente 9 meses en los cuales David estuvo trabajando contra la voluntad de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Una de las lecciones del arrepentimiento justamente es esa, ¿no? Que nosotros nos entristecemos porque hemos pecado contra Dios, no por las consecuencias de tu pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste delante de Dios o te entristeciste porque sabías que habías deshonrado a Dios, aunque las faltas de tu pecado no habían salido a la luz? David tenía un corazón diferente. La segunda lección sobre arrepentimiento también vamos a aprenderla ahí en el versículo 10. Y es que la segunda lección es que el verdadero arrepentimiento reconoce con claridad su pecado. Si leemos el versículo 10, dice David: yo he pecado gravemente. Va a decir también: yo lo he hecho muy neciamente. Y si seguimos leyendo en el versículo 17, David dice: yo pequé, yo hice la maldad. El énfasis de David acá está en el corazón y cómo él realmente estuvo involucrado de manera directa, sin excusas. Muchas veces nos presentamos delante de Dios como Adán, diciendo: son mis circunstancias, es lo que estoy viviendo, mi familia, y vamos poniendo excusas alrededor nuestro para poder reconocer nuestro pecado con liviandad. David reconoce continuamente: fui yo. Alguien dijo que la verdadera confesión es decir del pecado lo que Dios también dice.
En el Salmo 51, versículo 4, David, cuando había pecado contra Dios por el pecado con Betsabé, dijo las siguientes palabras: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No hay excusas para el pecado. Nosotros debemos, si realmente andamos en un arrepentimiento genuino, no andamos tras las excusas, sino tras el reconocimiento verdadero de lo que hemos hecho. La tercera lección que podemos aprender en este pasaje es que el verdadero arrepentimiento busca automáticamente restaurar su relación con Dios. Cuando David se da cuenta que pecó, dice la Biblia que él oró inmediatamente a Dios. Vamos a ver que en el versículo 17 dice: caigamos en las manos de la misericordia de Dios. David, en lugar de hacerse a un lado, dar pasos hacia atrás, apartarse e ignorar su falta, él inmediatamente reconoce que es el pecado el que lo tiene separado de Dios. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, muchas veces nos vamos llenando de remordimiento o quizás de lástima hacia nosotros mismos y vamos dando pasos hacia atrás en la vida cristiana. ¿Cuántos jóvenes dejaron de asistir a la iglesia porque cometieron un pecado oculto? No salió a la luz y en lugar de confesar su pecado, lo que hicieron fue alejarse de la comunidad. Realmente el verdadero arrepentimiento es una tristeza que apunta a restaurar la relación con Dios. Salmo 51, 10, 11. David va a orar así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En medio de la tentación, cuando cedemos ante ella, debemos recordar que podemos venir al Señor para ser restaurados. La cuarta lección acerca del arrepentimiento y la última sería que el verdadero arrepentimiento se somete voluntariamente a la disciplina de Dios. Este pasaje nos dice que Dios disciplina al pueblo de Israel, disciplina a David, y la idea de esto, como veíamos ayer, es que Dios estaba actuando en su soberanía al ver los pecados del pueblo. Mira lo que dice el versículo 17. Y dijo David cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. Sin embargo, anteriormente David había dicho: caigamos en las manos de Dios porque son grandes sus misericordias. Mira, todo pecado que va en contra de la soberanía, la santidad y la bondad de Dios debe ser castigado. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? En Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama disciplina. En el versículo de Hebreos 12:7 dice que ¿quién es aquel padre que deja a su hijo sin disciplina? Y en el versículo 11 dice que la disciplina produce en nosotros un fruto apacible de justicia. La disciplina es la forma en la que Dios nos hace participar de su santidad. El verdadero arrepentimiento por un pecado en nuestras vidas nos lleva a traer nuestros pecados a la luz y someternos a la disciplina del Señor voluntariamente. No es escaparnos de la comunidad, no es irnos lejos, sino voluntariamente permitir ser corregido por Dios. Quiero hacerte una pregunta para cerrar el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios para pedir perdón por un pecado que quizás aún no ha salido a la luz? Eso muestra mucho de tu amor hacia Dios. Si tu pecado sale a la luz y tú lloras, tendrás un problema, porque no sabrás si estás llorando por las consecuencias de tu propio pecado, porque tu orgullo ha sido manchado, porque tu persona y tu testimonio no está más limpio. En cambio, aquellos que sacan al pecado de la luz, dice la Biblia, que recibirán misericordia. El pasaje de hoy termina con esperanza. La Biblia nos dice que Dios detiene la mano del ángel y le dice: basta ahora, cuando estaba viendo hacia Jerusalén. La Biblia justamente nos da el lugar donde esto sucedió. Y dice la Biblia en el versículo 16 que el ángel estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Exactamente este es el lugar donde el templo de Salomón sería construido, donde sería también construido el templo en el cual el velo se rasgó. Cuando nosotros hemos pecado, podemos recordar que la justicia de Dios se detiene al ver la sangre de su Hijo derramada por nosotros. Podemos acudir si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda que este tiempo es un tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero no reemplaza tu tiempo de estudio personal. Así que esperamos que tú puedas sacar tus propias enseñanzas del texto y puedas compartir con otros el estudio de hoy. Bendiciones y que Dios siga hablando a tu corazón.